vamos con la mesa ancha y le quiero dar la bienvenida a una de esas voces que a mí me gusta mucho escuchar, José Daniel López. José Daniel, bienvenido a la mesa ancha. Maritza, buenos días, a mis compañeros de panel y a todos los televidentes, gracias por la invitación. A Juana, también nuestra voz de mujer en esta mesa, bienvenida. Y Julio también. Miren, hoy pues sí vamos a hablar de estos atentados terroristas que azotaron en las últimas horas al suroccidente del país, Cauca, Valle. El presidente de la República, incluso en un trino de las últimas horas, reconoció que detrás de todo esto está el EMC, está Iván Mordisco, incluso detrás del atentado contra Miguel Uribe, y decía él que esto es como parte de la conmemoración por la muerte de alias Majin Buu. Pero si uno lee eso, uno dice, entonces se sabía, entonces nos pudimos anticipar. ¿Cuál es la capacidad del Estado sobre eso? José Daniel, usted justamente quiere hablar de eso. Pues esa es la gran pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo. Puede pasar y ocurre, digamos, hasta en los estados más sólidos en sus labores de inteligencia, que ocurra un atentado terrorista que nadie esté esperando, pero que ocurran 24 atentados terroristas el mismo día, en los mismos dos departamentos, en una fecha más o menos predecible, como lo han explicado las mismas autoridades, como el del aniversario de la dada de baja de alias Majin Buu. Y que ocurran estos hechos, ahí es donde uno se pregunta, oiga, ¿qué está pasando con la fuerza pública? ¿Qué está pasando con las autoridades de inteligencia del Estado? Y también cuál es la consecuencia de esos procesos de paz que se han intentado con estas organizaciones, que si bien el proceso de paz con Iván Mordisco está suspendido hace un año, lo que esto demuestra es que esta estrategia de paz total realmente a lo que ha conducido es un fortalecimiento en su capacidad militar, financiera de estas organizaciones terroristas que hoy aprovechan todo ese potencial que han ganado como consecuencia de una política ingenua que ha desligado la seguridad de la paz para utilizarla en contra de los colombianos. Sí, además que desde el domingo, después del atentado de Miguel Uribe, una de las primeras hipótesis es que Iván Mordisco estuviera detrás de ese atentado. ¿Cómo es que 48 horas después estamos viendo también atentados de Iván Mordisco? O sea, ¿cuál es la capacidad de inteligencia y de reacción? Juan. Bueno, primero toda la solidaridad con las víctimas, porque quedaron víctimas mortales, ¿no? Esto es sumamente grave, porque quienes son las víctimas en este conflicto armado y en estas situaciones son civiles que iban caminando, que estaban por su barrio y que son las víctimas que quedan. Entonces toda la solidaridad con su familia, con el pueblo caucano y vallecaucano que están pasando por momentos muy duros. Esto es el resultado de que el conflicto ahora es un conflicto totalmente fragmentado. Tenemos entonces el ELN se fragmentó en un grupo, en una disidencia, las autodefensas se dividieron en 3 grupos y lo que quedó no resuelto del proceso de paz, porque esto fue causa a la no implementación del acuerdo de paz, no haber cumplido con ciertas garantías, no haber podido contener que se forman estas disidencias que se dividen en 5 grupos. Entonces nos encontramos en un conflicto plenamente fragmentado, que hace que sea muy difícil, y entre esos grupos pues está el de Iván Mordisco, que además hay que explicarlo para los televidentes, es un conflicto que pasó de ser nacional a ser regional. Iván Mordisco se ha concentrado en el Cauca y el Valle del Cauca, en controlar justamente y en crear justamente terror y pánico en esta región del país para demostrar y como respuesta a las avanzadas que ha habido en el suroccidente y a lo que está pasando con otros grupos de las disidencias, que hace que sea mucho más complejo y mucho más difícil la reacción. El Estado colombiano no estaba preparado y no está preparado, y en los últimos 8 años después de la implementación fallida del acuerdo de paz, porque fue una implementación fallida, no supimos reaccionar frente a la dispersión de estos grupos, que hace que sea la reacción mucho más violenta, mucho más difícil. ¿Por qué mucho más violenta? Porque no tienen capacidad para combate, ¿no? Entonces el pánico, el miedo, el terror más fácil para ellos es hacer este tipo de atentados totalmente coordinados, totalmente miedosos, que tenemos que rechazar masivamente. Julio. Bueno, no, yo no creo que la razón fundamental por la que atenten contra Miguel Uribe o que haya atentados terroristas en Cali es que haya fallado la implementación del proceso de paz. Eso es quitarle, digamos, la responsabilidad y agencia central sobre los actores y las personas que están asesinando personas. La razón fundamental es que hay unas personas psicópatas, criminales, que asesinan gente. La implementación, las fallas que haya habido, todo lo que sea, son factores secundarios. Lo central es la voluntad de matar de un grupo de personas. Dicho eso, pues me parece importante ponerle números a esto, porque noticia a noticia, atentado a atentado, nos perdemos un poco. A ver, según datos del Ministerio de Defensa, desde que comenzó la implementación
insisto, Ministerio de Defensa, esto no es oposición, no son enemigos del gobierno, enemigos de la paz total, nada de eso. Datos del Ministerio de Defensa, desde que comenzó la implementación de la paz total en el 2022, han crecido 50% las acciones terroristas en Colombia. Claro, siempre han ocurrido acciones terroristas. No hay ningún año de la historia reciente, incluso si nos vamos más lejos del pasado colombiano donde no haya habido acciones terroristas, pero que en 2 años, de 2022 a 2024, crezcan 50% las acciones terroristas, pues es un fracaso gigantesco del Estado y específicamente de las ideas aplicadas a la seguridad de este gobierno. Miren, en medio de todo esto, de esto que es tan difícil, que estamos contando el atentado contra un precandidato presidencial que nos devuelve al pasado, 24 atentados en un solo día, que nos devuelve al pasado, lo escribía yo en la columna de hoy, que es como si estuviéramos mirando el futuro de Colombia en el espejo de hace unas décadas. ¿Cómo hacemos para levantarnos? ¿Cómo hacemos para seguir adelante? ¿Cómo hacemos para enviarle un mensaje al país para que no tengamos miedo y para que seamos también una resistencia civil? Más allá de si nos convoca o no el presidente de la República, más allá de si nos representa o no el Congreso de la República, ¿cómo hacemos para, en solidaridad, por supuesto, con todas estas víctimas, seguir adelante? Porque Colombia nos necesita, José Daniel. Maritza, yo creo que acá la única división que cabe en este momento entre los colombianos es la división entre los demócratas y los violentos. Hay otras diferencias, claro, como en cualquier democracia, en torno a las opiniones políticas válidas y diversas que puede haber en la discusión de los temas de actualidad nacional. Pero acá, por supuesto, el presidente de la República tiene una responsabilidad muy importante de cesar los ataques contra sus contrapartes en democracia. También lo tiene el Congreso de la República, los precandidatos presidenciales, pero como usted bien señala, lo que haga el presidente o lo que hagan los líderes políticos seguramente no importa, o no depende más bien de la sociedad civil. Entonces acá el llamado a los ciudadanos es a que también desarmemos el lenguaje, desarmemos nuestra actuación en las redes sociales, a que entendamos que el verdadero adversario a derrotar es el adversario de la violencia, no ningún otro. Sí, eso lo tienen que entender también los líderes políticos que se la pasan trinando entre ellos y lanzándose odios. Líderes, opinadores, o sea, ¿quién no recibe mensajes de odio constantemente? Y creo que ahí es donde hay que hacer la diferencia, José Daniel. Una cosa es opinar, disentir, ser contradictores, oponernos con las ideas, y otra cosa son las réplicas de los discursos de odio, que constantemente vivimos, desde discursos totalmente racistas, misóginos, homofóbicos, hasta discursos en los que se replican que queremos exterminar al otro, y todo eso es lo que tenemos que reflexionar, y donde la sociedad civil claramente tiene un papel que jugar, y más las personas que estamos aquí, por ejemplo, todos los días opinando y hablándole a la ciudadanía desde los medios de comunicación. No, me sumo totalmente a ese llamado. Todos tenemos una responsabilidad más grande y más pequeña. Entre mayor sea el cargo en el Estado, la representación, el cargo en una empresa privada, el cargo en una entidad estatal, y la responsabilidad más grande, desafortunadamente, está en manos de una persona que no la entiende. Ese es el presidente de la República, el que continúa haciendo ese tipo de llamados, porque es que tampoco podemos confundirnos. Hay crítica política válida, no vamos a cesar de pensar distinto, pensamos distinto. Lo importante es, hombre, no invoquemos a criminalizar al que piensa diferente a nosotros. Sí. Pensamos radicalmente distintos, pero es una persona que merece vivir en libertad, merece expresar sus ideas y no es un criminal. Miren, esa reflexión es muy importante, pues hoy, porque estamos de cara a una situación muy difícil en el país, pero hay otro tema, se nos acabó el tiempo, pero pues tenemos que reflexionar o hacer, digamos, un análisis alrededor de eso muy cortito, y es que finalmente hoy el presidente de la República, y lo confirmó también hace algunas horas en su Twitter, va a presentar ese decreto con el que convoca a la consulta popular. Lo va a hacer además en Cali, que fue pues el escenario de atentados en las últimas horas. 30 segundos para cada uno sobre ese hecho. Bueno, primero es que muy seguramente la consulta, más allá de la evidente inconstitucionalidad de ese decreto, muy seguramente no va a ser necesaria. Hoy, en medio del dolor tremendo por el atentado contra el senador Miguel Uribe, aunque recibimos hoy unas noticias un poquito más alentadoras sobre su estado de salud, el Senado muy seguramente va a aprobar la reforma laboral, que es la nuez del contenido de la consulta popular. Ojalá se le dé cauce y se le dé prioridad a ese trámite en donde parece haber acuerdos mayoritarios, antes que una consulta que no solo no cabe jurídicamente, ya que el Senado se pronunció, sino que además lo que va a hacer es atizar más los ánimos y los odios en este país.
Juana, Yo creo que más allá de la consulta, lo más importante es hoy el Consejo de Seguridad en Cali realmente, con lo que está pasando, y creo que es ahí donde debería estar enfocado el gobierno y el país en el día de hoy. Y Julio. Sí, no, si el propósito del gobierno fuera, digamos, hacer esas modificaciones muy parciales, ¿no? Aumentar 25% aquí, 15% acá, ¿sí? Ese tipo de cosas menores que se están introduciendo a la legislación laboral, pues pasaría la reforma en el Congreso y ya está. El problema es que ese no es el propósito, el problema es hacer el propósito en el fondo es hacer política, es utilizar recursos públicos para lanzar la campaña presidencial del año entrante, y por eso pues no va a ser suficiente lo del Congreso. Se necesita la consulta popular para lanzar la campaña del pacto histórico del año entrante y siguen en lo mismo, en medio de esta situación tan dura para el país.